escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar. Queremos orar por la necesidad de todos ustedes que sintonizan Nueva Vida 97.7, para la gente que nos ve en el Facebook. José Luis Hernández, el evangelista, nuestro invitado para este segmento Refrigerio, siempre comparte una palabra poderosa y el propósito principal de este segmento es orar por la necesidad de una petición que tú puedas tener. Así que ya mismito abrimos las líneas para que te comuniques al 993-9700 mientras compartimos esta palabra poderosa con José Luis Hernández esta mañana. Bendiciones, José. Bendiciones, Juan Carlos, Moraima, Sadiel. Saludos. Siempre con una bendición cada vez que Juan Carlos me envía un mensaje. Para estar acá es un privilegio y compartir la palabra que bendice a la gente y le da fe y le da ánimo. Amén. Para nosotros es una bendición que tú nos aceptes. Siempre vienes con una palabra poderosa, haces una oración poderosa por las peticiones de la gente. Así que nosotros estamos aquí ready como estudiantitos, ¿verdad, Moraima? Sí, señor, estamos listos. Para ser ministrados también. Y desde esta mañanita lo anunciamos, así que sabemos que hay gente conectada esperando este momento de refrigerio, porque hay muchas personas, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, no solamente en Puerto Rico, que nos escuchan y están conectados esperando ser ministrados. Así que adelante. No, sí, cada vez que estamos aquí, los testimonios, la gente me escribe por Messenger y es una bendición ver que una palabra puede darle ánimo a alguien, darle fe, esperanza, creer que para Dios nada es imposible. Y hoy queremos hablar de una experiencia que toca mucho a mi corazón, que creo que es una experiencia que la gente vive a diario. Y está en Éxodo 14. El verso número 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, escuche bien, alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Fíjese cómo usted sabe que Israel cargaba una promesa de Dios. Desde Abraham, Dios estableció que este pueblo iba a habitar en una tierra de bendición, que fluía leche y miel. Y alguien debe de entender y creer que cuando Dios habla una palabra, Dios es fiel para cumplirla. Dios no es hombre que miente, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Alguien, si se acuerda y ha leído cómo Dios lleva a Moisés a Egipto y con maravillas, con señales, Dios tuvo que quebrantar al faraón y a todo egipcio, y cómo con una manifestación de Dios tan increíble, el faraón tuvo que rendirse y decirle a Moisés: llévate a este pueblo, se acabó la esclavitud. Sale Moisés con todo este pueblo celebrando. Fueron años y años de esclavitud, de tortura en Egipto, y ahora van libres, caminando, cantando y adorando a Dios por este gran triunfo. Moisés como líder. Si alguien se acuerda, en Éxodo 14, Israel experimenta un panorama. Y es que de momento ve que su camino se paraliza porque frente a ellos está el Mar Rojo. Pero lo que me toca es que dice que de momento los hijos de Israel alzan sus ojos y cuando miran, ven que venía un gran escuadrón de los egipcios que venían otra vez tras de ellos. Fíjese que cuando ellos alzan su vista y se enfocan en lo que venía detrás y lo que había de frente, dice que tuvieron gran miedo y gran temor. Y creo que aquí está el gran problema de mucha gente cuando ven algo frente a ellos, un proceso, una crisis, y se turban y tienen temor. Ahora que entiendo por qué el apóstol decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No es que neguemos la realidad de lo que estamos enfrentando o viviendo, pero es un peligro cuando usted pone 100% toda su fe y su confianza en lo que usted ve frente a usted. El principio de la fe es que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, los creyentes tenemos algo que el que no conoce a Jesús no tiene, y es una fe que nos da una esperanza de que cosas que hoy no vemos o no tenemos la esperanza de que pueden suceder. Israel se enfocó tanto en su panorama, dijeron: estamos encerrados, aquí no hay salida, aquí no hay escape, de frente hay un mar profundo, detrás los enemigos llegan, y se turbaron. El miedo los hizo hasta olvidarse de la grandeza de Dios. Yo siempre me enfatizo mucho en esto. El temor es una sensación de angustia que experimentamos cuando enfrentamos un peligro, sea real o sea imaginario. Y el temor hace que tú creas cosas tal vez que ni son, porque Israel
viendo el peligro, se les olvidó que el Dios que andaba con ellos los libró con señales y con prodigios allá en el desierto, allá en Egipto. ¿Y por qué no creer que si Dios lo hizo 1, 2, 3, 5 veces, lo hacía una vez más? Se turbaron y hasta comenzaron a decirle a Moisés, para esto Dios nos sacó de Egipto, para morir. Y es un peligro lo que usted permite, que lo que usted vea lo lleva al corazón y lo haga con su boca una declaración. Yo quiero que usted me entienda, no importando lo que estás viendo frente a ti, el peor panorama, la peor noticia, lo que estás viendo. Por algo Pablo le enseña a los corintios y le dice, Corintios, aprendan este principio. La gente que tenemos a Jesús andamos por fe y no por vista, porque vamos a ser realistas. En la vida enfrentamos a veces unos eventos que lo que vemos es para decir, se acabó, no hay solución, la puerta no se abre, esto no tiene solución ninguna. Es lo que tu vista te dice. Tu vista siempre te va a limitar, porque tu vista te enseña lo que está frente a ti. Tu fe te hace ver lo que viene después, lo que Dios es capaz de hacer. Por tanto, alguien debe hoy de cambiar su enfoque, de estar totalmente dependiendo de las cosas que veo y ponerse a depender de las cosas que usted cree. Moisés comenzó a calmar al pueblo, pero Israel, cálmense para que vean la salvación de Jehová. Y el pueblo estaba turbado, estaba atemorizado, diciendo, no hay quien nos salve, no hay quien nos cambie, aquí vamos a morir. Yo no sé hasta dónde usted es capaz de creer en lo que Dios puede hacer. Yo no sé hasta qué punto usted puede pararse firme ante su proceso y decir, aunque mi panorama no es el mejor, yo tengo un Dios que es capaz de cambiar y hacer lo imposible posible. De momento, Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué tú haces clamando a mí? Escuche bien. Y alguien dirá, pero José Luis, es que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Claro que sí, hay momentos de clamar, hay momentos de creer, hay momentos de orar, hay momentos de accionar. Entonces, si alguien se acuerda, en este capítulo 14, en los primeros versículos, Dios llama a Moisés y le dice, mira Moisés, yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vuelva a perseguirlos. Escuche bien, lo que Israel está viviendo no fue Satanás, fue Dios mismo permitiéndolo. Yo predico un sermón de esto, Juan Carlos Moreira, y yo decía, ¿usted cree que al faraón le quedaba el deseo de volver a perseguir al pueblo de Dios? Con la paliza que recibió, langostas, ranas, piojos, la muerte de sus primogénitos. Ese hombre destruido dijo, mira Moisés, yo no aguanto más, llévate. Sin embargo, Dios dijo, mira Moisés, yo le voy a endurecer el corazón al faraón. No es que él lo quiera, es que yo lo voy a permitir, pero tranquilo, cuando esto suceda, que él te persiga, Moisés, lo permito para que mi nombre sea glorificado. Escuche bien, hay asuntos en nuestra vida que no es el diablo. Hay procesos que Dios mío permite. Para el final de todo, el glorificarse. Marta y María no entendían por qué Jesús no llegó cuando lo llamamos. Mi hermano estaba enfermo y si él llegaba lo sanaba, y por qué él permitió que se muriese. ¿Alguien me sigue? Sin embargo, Jesús dijo, él no está muerto, él duerme, y esto es para gloria del Hijo y del Padre. Quiero que usted me entienda, hay procesos que Dios permite, que si usted se enfoca tanto en lo que ve como Israel, se va a turbar. Sin embargo, Dios dice, para ir cerrando, mira Moisés, Puerto Rico, mujer, caballero, no es el tiempo de clamar, es el tiempo de actuar. Dile a este pueblo, a este Moisés, que se calme y se ponga a marchar hacia el frente. Y tú, Moisés, no clames más, alza tu vara, extiende tu mano, y me encanta porque ahí dice, y divide el mar. Que esto es chocante, la gente dice, Dios dividió el mar, y quiero que me entienda bien, en lo natural, la orden fue para Moisés. Moisés, si tú no levantas tu mano, si no alzas tu vara, que es símbolo de autoridad, si no ejerces la autoridad que yo te he dado, no esperes ver lo que yo voy a hacer. Y el gran problema que yo veo en la gente, hay gente que espera que Dios haga todo. Hay gente que espera que Dios haga, y sabe el tiempo que Dios lleva esperando que tú hagas, te levantes en fe, luches por tus sueños, por tu meta, por tu casa. Porque cuando el pueblo comenzó a marchar, escuche bien, mire, esta es la combinación de usted hacer lo correcto y un Dios que hace lo imposible. Cuando Moisés ve al pueblo marchando y él se para frente al mar y él extiende su mano y alza la vara y divide ese mar como Dios estableció, dice que vino un viento recio oriental. O sea, Dios se manifestó, pero alguien entienda, hasta que el pueblo no marchó y Moisés no hizo lo que Dios le pidió, Dios no se manifestó a favor de ellos.
O sea, en este día, para ir cerrando, yo desconozco hoy tu panorama. Egipcios, el Mar Rojo, puerta cerrada, una noticia que te sacudió tus emociones, no sé qué enfermedad estás cargando, tu estado económico. A alguien Dios hoy le está diciendo, no pongas tu vista en los egipcios, en la crisis, y ponla en mí. Y empieza a levantarte en fe, a creer, a luchar por tus sueños, por tus metas, para que veas lo que yo voy a hacer. Y cierro con esto, lo digo siempre, la experiencia de Lázaro y Marta. Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No esperes ver gloria sin creer. No esperes que Dios... Hay gente que sueña con empresas, con proyectos, pero ¿cuándo vas a lanzarte a creer? ¿Cuándo vas a levantar tu mano y a extender tu vara? Lo que Dios te ha dado. O sea, hay gente que espera ver resultados y milagros, pero detenidos, con temores. Lánzate, vamos, por tus hijos, por tu familia, por tu casa. Levante esas manos al cielo. Lo que Dios puso en tu mano, ese nivel de autoridad, esa fe, ejércela. Y dile a esas aguas, divídete. Y Dios permitió aquel escenario que aparentemente muerte, para lo que los ojos veían de ellos. Y frente a ellos, el escenario fue tan impresionante. Dios abrió el mar y les hizo un camino para que pasaran, y lo que ellos pensaron que venía para matarlos, se hundieron en esas aguas los egipcios. Así que no es lo que veas, es cómo tú lo veas. Hay gente que en la crisis ve oportunidades, otros dicen es el final. Recuerda, no es lo que ves, es cómo tú lo ves, y cuando tú miras las cosas con el lente de la fe, te garantizo que no hay montaña que se quede frente a ti. Poderosa palabra esta mañana en Hermoso. los labios del evangelista José Luis Hernández. Abrimos las líneas telefónicas para que nos presentes tu necesidad de oración esta mañana al 787-993-9700, 787-993-9700. A toda la gente que nos está escribiendo en el Facebook, estamos incluyendo esas peticiones que ustedes están poniendo ahí en esta oración final que ya mismito hacemos. Sí, señores, a los que escriben por WhatsApp también estamos pendientes a tu petición. Vamos a la primera llamada en ruta. Muy buen día. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, Nueva Vida. Dios me los bendiga hasta que sobreabunde. Amén. Pido una petición, en realidad son dos. Una petición para mi hijo que está solicitando un trabajo que dicen que es un poco difícil, pero para Dios no. Es una petrolera en Luisiana. Y además yo quiero que él venga como nosotros a los pies de Cristo algún día. Claro que sí. Para que esa puerta se abra, y él tiene una familia grande, tiene tres nenes y 2 nenas. Muy bien, papá. Pero ese trabajo le caería bien a él. Yo le pido al pastor y a ustedes que lo pongan en oración, y gracias por esta oportunidad, y Dios me los bendiga a ustedes, Nueva Vida, y a todos los oyentes. Amén, Qué bueno, que el mar gracias. se divida, como decía José Luis, así será. Continuamos en ruta. Muy buen día. Y buenos días, para pedir una oración especial para un hermano, amigo de nuestro barrio, esa persona que vive en nuestro barrio y se cría con uno, es como un hermano. Tuvo un accidente de tránsito los pasados meses, creo que 13 meses lleva ya. Estuvo en intensivo en centro médico, y en el momento el Señor, pues obviamente obra por sendas misteriosas. El momento que se iba a hacer desconectado de las máquinas, el Señor permitió que a través de él se manifestó y abrió sus ojos. En ese momento hubo reacción. Entonces pues ya fue enviado hacia la casa, ya con la situación del COVID-19 lo enviaron a la casa, pero aún permanece encamado sin algún tipo de reacción. Pero yo sé que el Señor va a permitir que ocurra un milagro en esta persona, porque Dios se va a manifestar. Dios necesita, yo sé que el Señor se va a manifestar en él, porque de verdad que necesitan del Señor. Nos ponemos en línea para que así sea. Lo creemos. Claro que sí, papá. Bendiciones. Vamos a más. En ruta, buen día. Buenos días. Adelante con tu petición. Ajá. Bendiciones para todos. Amén. Amén. ¿Cuál es su petición? Esta mañana, desde las primeras palabras de Manquiel hasta aquí ahora, he recibido una palabra que yo pedía que me dieran, porque el domingo estuve reunida en un sitio donde me dieron una palabra que me han tenido bien atribulada, pero entendí hoy, esta mañana, hasta ahora que hemos llegado, y todos los días, la palabra de mi Dios. Qué bien.
es mi bendición, mi pan. Qué bueno. Amén. Y quiero que Él ore por mí, por salud espiritual. Pero Claro he que sí. entendido y Él me ha contestado las palabras que me hicieron el domingo. Qué bueno. Bueno, Qué bueno. bendición para todos. Y Claro que salud sí, mi espiritual santa. para mí y toda mi Amén, familia. amén. Amén, amén. Claro que sí. Qué bueno que Dios te confirmó y que lo entendiste esta mañana. Así Lo que es. viene hablándote hace un tiempo, hoy con la palabra que ministra José Luis, internalizas ese mensaje de Dios para ti. Qué bueno, excelente. De eso se trata, de uno poder crear esa conciencia, como ella está diciendo. En Ruta, buen día. Muy buenos días, Dios les bendice. Amén, adelante. Muchos abrazos y besos en este día maravilloso que nos ha dado el Señor. Igual. Yo me acabo de montar en el carro para salir a buscar desayuno de mi trabajo. Y lo último que escuché de ese caballero, que no sé quién es, me inyectó de tanta fe, Señor, pero de tanta fe, que yo le pido que interceda conmigo al Señor por la salud de mi mamá, por Gabriel Antonio, por José Antonio, Gabriela Joan y misma, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Que la palabra le inyecta fe a la gente. Esa es la fe que hace que lo imposible sea posible. Así es. Vamos a par de llamadas más en esta mañana. Hola, buen día. Buenos días. Adelante con la ¿Cuál es tu petición. petición? Mi nombre es Ana Alicia y mi hija se llama Ana María. Soy de Bayamón y estoy llamando porque tengo una situación en casa de 30 gatos y se sigue multiplicando. Nosotros no tenemos dinero para llevarlo al médico ni para esterilizarlo. Y yo tengo el mal de Parkinson y mi hija también está enferma. Para que el Señor haga un milagro. Yo sé que lo que el hermano dijo me hizo bien, me ayudó. Qué bueno. Y le pido que por favor oren para sacar esta situación, porque la casa se han adueñado esos animales y la cucarachita me divorcia de ellos, hermano. Dios me los bendiga. Amén, cómo no. Yo creo que Bendito. usted de Bayamón, el municipio de Bayamón debe tener. Sí, si alguien nos está escuchando de Un Bayamón, del departamento. municipio, ¿verdad? La pueda ayudar. La puedan ayudar porque son muchísimos gatos. Acá en WhatsApp están pidiendo, hay una niña de 12 años con cáncer, están pidiendo salud por esta niña y diferentes tipos de diagnósticos están siendo, ¿verdad? Acá manifestados en WhatsApp para petición. Aquí tenemos un montón de peticiones que la gente ha seguido posteando en el Facebook Live que estamos haciendo. José, esta mañanita tienes ahí las peticiones que han entrado, muchas más que no las podemos mencionar. Un comentario final de tu parte, la oración esta mañana. Bueno, que la gente pueda creer que si Dios fue capaz de abrir un mar por el mismo centro y hacerle un camino a Israel para que pasaran, sigue siendo el mismo Dios. Lo que hay que tener es fe y recuerda, cuando veamos las situaciones, no permitir que lo que veamos 100% nos destruya, sino que en medio de lo que vemos también tengamos la fe para levantarlos y creer que Dios sigue siendo Dios y el Dios de ayer es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Ya las iglesias están abriendo, tú predicas, tú formas parte del cuerpo ministerial de todo aquel, ¿verdad?, que te invita a ministrar. Cerramos con la oración, pero números telefónicos para contactarte. 787-785-8841, 787-785-8841 y en todas las redes, ¿verdad? Pues como evangelista José Luis Hernández, ahí siempre yo por lo menos personalmente, y créame, yo contesto todos los mensajes. Yo saco siempre un tiempo en el día, aunque esté una hora, pero literalmente, inclusive hay gente que como que se sorprende porque piensa que uno no le va a contestar y yo contesto todos los mensajes, ¿verdad? Quizás no el momento, pero saco siempre un tiempo porque entiendo que es parte del ministerio, leer las peticiones, la gente que me escribe, poder enviarle una palabra de fe. Así que si nos escriben en las redes, créame que en algún momento vamos a leer y le contestaremos. Excelente. José, dirígenos en oración. Así que todo el que llamó, está conectado en Facebook, escribió, lo importante es que Dios sabe tu petición, tu proceso. Y recuerda, levanta tu fe, levanta esas manos y comienza a creer que para Dios nada es imposible. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el mismo, no cambias, Padre. Te pido que la gente en medio de cada proceso, no importando lo que vean, pueda mantener la fe puesta en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres un Dios de milagros que no has cambiado. Te pido que en esta mañana tú fortalezcas a la gente, le des fuerza nueva, paz, Padre,
que operen milagros de enfermedad física, salud, emocional en las casas, y que tu presencia en esta mañana, Dios, toque a alguien, bendiga a alguien, que alguien que no te conozca pueda conocer tu amor, tu gracia, Jesús, y que alguien experimente que no importando los huracanes, los problemas, las pandemias, lo que estemos atravesando, contigo en el corazón es una esperanza, es una fe que nos da la fuerza cada día para levantarnos y creer que tú eres el Dios de los cielos y que nada es imposible para ti. Bendice a Puerto Rico y las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Sí, Señor, amén. Gracias.